¿Qué pasa, Spartans? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una video reacción sobre la evolución que ha tenido el físico constructivismo o el físico culturismo a lo largo de los años. Correcto. Aquí vamos a empezar desde el inicio, desde los 1900. Cabe recalcar que el padre del culturismo como tal no fue Arnold Schwarzenegger. Él fue el que popularizó ese movimiento. Y ese movimiento se conoce como la Golden Era o la era de oro del culturismo. Pero lo que no saben es que antes de que Arnold se hiciese popular, han habido varias etapas, tanto la silver, que es la época de plata, como la bronce, que es la época, el génesis, por así decirlo, del culturismo. Correcto, así que vamos a ahondar un poco en este video para apreciar de manera detallada la evolución de esos físicos. Vamos a iniciar. Ok. Bueno, como ya mencioné, aquí estamos en la época de los 1900. Aquí podemos detallar un físico que para ese entonces lo podían conseguir entrenando rudimentariamente, entrenando con lo poco que había en esa época. Porque como ya sabrán, es un movimiento que apenas estaba empezando. No hay libros, no hay información, la manera de estimular los diferentes músculos del cuerpo era mediante el ensayo y el error, de manera autodidacta, buscando qué ejercicio pudiese estimular más a aquellos músculos que ya mencioné. Y por ende, estos eran los físicos que conseguían, físicos que no eran tan grandes, claro está, porque en ese entonces no se había descubierto los esteroides. Los esteroides se crearon a principios de la Primera Guerra Mundial por varios científicos. Ahí hay que leer, algunos dicen que fueron de origen alemán, otros dicen que de origen francés. Ahí hay que leer muy bien porque hay varias vertientes. Era un físico orgánico, por así decirlo. Buscaban las maneras de comer, de descansar bien y de, sobre todo, ¿no?, entrenar. Una de las acciones que ellos ponían en práctica es la sobrecarga progresiva. Significa hacer que el ejercicio sea más difícil al pasar los días. Y de esa manera conseguían estimular más ese músculo. Y en el descanso se reparaba esas micro rupturas y por ende iban a crecer más fuerte y grande, obviamente. Así que vamos a seguir. Bueno, de aquí pasamos a 1902. Ya la cosa se está empezando a poner buena. Aquí ya hay cambios significativos. Este personaje que están viendo es nada más y nada menos Eugene Sandon, el que popularizó el culturismo natural en ese entonces. Él no fue un culturista nada más, sino que él fue actor de circo, fue atleta y strongman, hombre fuerte. En ese entonces, en los circos, era muy común encontrar a hombres levantando y haciendo ese tipo de hazañas, pues, levantando mucho peso, etc. Y él fue el que popularizó el arte de entrenar, e incluso gracias a esos conocimientos que fue adquiriendo de manera empírica, escribió varios libros, y gracias a esos libros él se convirtió, se consagró como un referente en este mundo del culturismo, que aún personas de esta comunidad o de esta filosofía de vida
siguen consumiendo informaciones de antaño para exprimir 100% sus capacidades físicas. Entonces, aquí tenemos a Eugene Sandon, uno de los referentes. Y obviamente en el camino fue incentivando a más atletas como Bobby Pandur, como Otto Arco, etc. Cabe recalcar que él fue mentor de nada más y nada menos el profesor Atila. Fue un personaje muy importante en esa época. Físicos que estuviesen en la actualidad no fuesen tan llamativos por el común denominador, por las personas que les gusta el mundo de la construcción física o del culturismo salvaje, con físicos grotescos como el de Jay Cutler, como el de Ronnie Coleman, etc. Así que esto era una proeza para ese entonces. Bueno, como tenemos aquí, ya estamos en el año 1905. Este personaje que tenemos aquí al frente es Bobby Pandur, uno de los compañeros del ya mencionado Eugene Sandon. Aquí podemos apreciar que ese conocimiento fue evolucionando. Aquí podemos ver que este personaje Pandur tiene buenas inserciones, aunque siguen pequeños todavía, obviamente, ya sabemos el porqué. Se siguen apreciando los cortes en la parte del tren inferior, que son los cuádriceps, como en la parte del tren superior, aquí en la zona de los pectorales, de la línea alba. Entonces, una evolución significativa. 1908, 1916, ahí se está consolidando más, se puede apreciar más los músculos, las inserciones, el conocimiento fue evolucionando. Ahí me imagino que la cuestión de la dieta y del descanso lo están cuidando muy bien. En esta imagen se puede apreciar que fue tomada en una competición de culturismo. Aquí se le puede notar el abdomen marcado con su six-pack, etc. Y buena estructura tanto en el pectoral como en el hombro y más que todo en la zona de los tríceps. Vamos bien, cómo va evolucionando el culturismo. Aquí estamos en el año 1927 y claro está, a comparación de la imagen anterior, aquí sí se puede notar un avance, aunque podemos mencionar que el personaje que está aquí no está musculado como el anterior. Aquí se puede apreciar buenos hombros, buena estructura, ancho clavicular. El pectoral es nulo, obviamente, porque en ese entonces no había las herramientas necesarias para labrar tanto la parte superior, que es la clavicular, como las inserciones inferiores, que son las internocostal, por así decirlo. Sí. En 1935, ahí se va puliendo un poco. Si no me equivoco, este es el profesor Atila. Si no me equivoco, su metodología de entrenamiento era diferente, ya que él aplicaba la tensión dinámica, hacer ejercicios sin ningún tipo de herramienta o pesas, etc. Solo lo hacía estimulando el músculo con la mente, haciendo isotensión, por decirlo de una manera. Pienso que es Atila.
aquí ya la cosa ha ido cambiando. En 1940 ya los físicos estaban más estéticos, más grandes a comparación de los 1900. Aquí sí se puede apreciar que ese movimiento hizo un antes y un después. Ya estos son palabras mayores, ya estamos en 1940 y aquí se puede apreciar físicos que haciendo las cosas bien y sin esteroides podemos conseguirlo. Este es Steve Reeves, el número 19. Tremendo físico, una leyenda total. Este fue ídolo de Arnold Schwarzenegger. 1951, ahí va evolucionando un físico más estético. 1953, 54. Aquí la cosa se está poniendo más seria. Este personaje que tenemos al frente es Rick Park, nada más y nada menos que Rick Park. Una proeza en ese entonces, una leyenda, como lo fue en su momento Eugene Sandon, como lo fue en su momento Bobby Pandur, Otto Argo, etc. Una leyenda. La gran mayoría de ese conocimiento, lamentablemente, se fue perdiendo, porque ellos sí le daban enfoque a todos los grupos musculares del cuerpo, tanto el cuello, los trapecios, los antebrazos, la caja torácica, etc. Él hacía mucho expansión de la caja torácica, ya sea en la barra de dominadas como pullover en el banco plano y haciendo la sentadilla respiratoria. Ese ejercicio como tal se fue perdiendo al pasar los años. Y es un físico muy estético, la verdad. Muy estético y sí se puede conseguir de manera natural. Rich Parr fue una leyenda y dejó una huella significativa en el mundo del culturismo. O sea, es así que cuando Arnold está de moda, él lo instruyó y se lo llevó un tiempo a vivir a Sudáfrica. Y de allí fue metiéndole conocimientos, cómo se entrenaba. Y Arnold fue puliendo gracias al conocimiento que adquirió de Rich Parr. Seguimos ahora. Aquí tenemos a Bill Pearl. También un grande en el mundo del culturismo. Cabe recalcar que en ese entonces ya se estaba popularizando las gominolas, las ayudas exergogénicas, los fármacos. Y pues, aunque no es un físico grotesco, sí fue adquirido mediante ese tipo de ayuditas. Pero eso no quita que uno con esfuerzo y dedicación, porque este físico es de años, este físico no es de semana ni meses, esto es de años, de haber hecho el ejercicio un hábito. Sí se puede conseguir. También un factor muy importante, eso va dependiendo de la estructura que tenga cada quien, obviamente. Pero de que se puede, se puede. Ahí podemos ver buenos bíceps. No tiene el bíceps corto como Arnold Schwarzenegger, pero sí se puede apreciar las divisiones que hay entre el bíceps y la parte inferior del brazo, que sería el tríceps. Se ve buenas inserciones en los dorsales y en los pectorales se ve
definido está en un porcentaje bajo de grasa corporal, porque obviamente está en una competición y esos son los requerimientos que hay que tomar. 1960, el joven Arnold, de cómo fue cambiando el físico. Este es Lufernin. Ya las cosas son drásticas porque aquí sí empezaron a utilizar esas ayudas con más facilidad. Sergio Oliva, Lijani creo, Franco Columbo, ya son ya palabras mayores. Francés, este sí fue natural en ese entonces. Arnold. De aquí en adelante vamos a apreciar físicos que no son o que no se pueden adquirir, de manera natural, porque en esta etapa del culturismo la gran mayoría de los atletas utilizaron sustancias. Esta etapa se le conoce como la Golden Era. Sí había culturistas que entrenaban sin ayuda, pero era la gran minoría. La gran mayoría era como personajes como la talla de Arnold, la talla de Lee Haney, la talla de Franco Columbo, que consiguieron esos, no se le puede negar, son belleza de físicos, pero utilizaron ayuditas, no son naturales. Y para algunas personas será bueno y para otra persona será malo. Pero sí, eso es lo que hay. Ese es el precio. El precio que pagar. Las cosas evolucionan con el tiempo. Y quizás esa evolución para algunas personas no sean tan buenas. Ese detalle se lo dejo a cada quien, pues. Así que seguimos. En 1985, Lee Haney Dorian Yates, 1990, aún no se había puesto monstruoso. Aquí sí, 1991 se estaba empezando a poner monstruoso. Flex Wheeler. ¿Cómo fue cambiando el culturismo? ...1996... ...1990... ...99... Ronnie Coleman... ...una monstruosidad... ...2005... Bueno, ya de aquí en adelante... ...la historia ya sabemos cómo terminó. Ya esa parte del culturismo natural ha ido menguando, ha ido en decadencia, pero no se ha exterminado por completo, porque hay federaciones de fisicoculturismo naturales como la conocida WNBF en España y en gran parte del mundo, donde optan por físicos alcanzables sin necesidad de ningún tipo de ayuda. Pero como tal, las masas prefieren a físicos que no son
posibles conseguirlos de manera natural. Prefieren físicos sacados de películas como Hulk, como El Hombre Roca, como Rhino, etcétera. Algo grotesco. Y yo soy partidario de que tú puedes conseguir un físico decente, un físico como en la época de Steve Reeves o de Rich Park, que ahí los esteroides no habían agarrado esa fuerza como tal. Físicos como en la época de Bobby Pandur o de Eugene Sandon, que aunque son pequeños, son estéticos. Yo soy partidario de ese tipo de físicos, porque la verdad es esta, y aquellas ayuditas que conocemos y que hay en este mundo del entrenamiento o de la construcción física nos restan años de vida. Y si tú no eres un atleta profesional, no lo pienses, no utilices ese tipo de sustancia. Nada más por conseguir no sé cuántos centímetros de brazo. No, hermano, no vale la pena. Prefiero seguir entrenando como lo he estado haciendo, consistentemente, eh, y sano, pues, que es lo que importa. Yo entreno para ser longevo en un futuro. Y obviamente, y gozar del físico, que eso vendría siendo algo, un efecto secundario de ese esfuerzo que he tenido durante este tiempo entrenando.